Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Soy Marilena Vega, gracias. Este es Índice Económico. Me da muchísimo gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas Bien, noches. gracias. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marilena, ¿qué tal, Darío? Buenas Rogelio, noches. buenas noches. Hoy vamos a platicar del sector salud. A 3 años de la pandemia, ¿aprendimos algo? Comenzamos. De acuerdo con información dada a conocer por medios estadounidenses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión del Mercado de Valores iniciaron investigaciones paralelas sobre la quiebra del Silicon Valley Bank a medida de que los reguladores se esfuerzan por contener las consecuencias que dejó esta quiebra. Moody's rebajó su perspectiva para el sistema bancario estadounidense de estable a negativa como consecuencia del colapso de 3 bancos en menos de una semana. La calificadora considera que la rápida disminución de la confianza de los inversionistas bancarios que precipitó estas quiebras resalta claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos de Estados Unidos. En otros temas, la Oficina de Negocios de la Embajada de Países Bajos en México dio a conocer que en estos momentos existen al menos 20 empresas de países con intereses de traer operaciones de China a México. ¿Cuáles son los retos del sector salud a 3 años de la pandemia del COVID-19? Vea lo que le preparamos. Una vez que ha quedado atrás lo más complicado de la crisis sanitaria causada por la pandemia, los sistemas de salud de todo el mundo deberán mirar hacia una nueva realidad. Para la consultora KPMG, la pandemia dejó 3 lecciones. La gran capacidad que tiene la humanidad para adaptarse, la urgente necesidad de transformar los sistemas de salud con más cuidados preventivos y mejorar infraestructura, e impulsar las nuevas tecnologías para compensar nuestra vulnerabilidad. Para ello es urgente el rediseño de los sistemas de salud a partir de una mayor colaboración público-privada para ampliar las inversiones y constituir una fuerza laboral mejor capacitada no solo para atender enfermedades crónico-degenerativas, sino también hacer frente a las secuelas que dejó el COVID-19 entre la población. Estamos cumpliendo 3 años de la identificación del primer caso de COVID en México. 3 años en donde el aparato de salud, que de por sí ya acusaba signos de debilitamiento, pues enfrentó uno de los peores desafíos en la materia. Nos acompaña esta noche Fausto Ávila, él es socio líder del sector salud en KPMG México. Bienvenido, Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Darío, buenas noches por la invitación. Buenas Marilena, noches. hola Rogelio, Gracias. buenas noches. 3 años de la irrupción del COVID en México, pero poquito más de 4 años del gobierno del presidente López Obrador, que vino a trastocar en buena medida el sistema de salud al romperse las cadenas de distribución y también de compras consolidadas. ¿Esto qué representó para el sistema de salud en México? Gracias Darío, como lo mencionas, el que nos haya agarrado en medio de un cambio, la pandemia, pues obviamente vino a estresar más la posibilidad de una respuesta inmediata. Cuando las compras consolidadas se realizaban de cierta manera y de repente se dejan de realizar precisamente por este nuevo gobierno, pues obviamente la capacidad de respuesta fue un poquito menos ágil de lo que pudo haber pasado en él. Si no se hubiera hecho ese cambio, no hubiéramos estado inmersos de ese cambio. Y adicionalmente, bueno, el sistema de salud ya venía estresado, sobre todo por las enfermedades crónico-degenerativas que padecen los mexicanos. Se está enfocando a atender ese tipo de enfermedades y de repente llega una pandemia que la forma de contagio es a través de una transmisión viral, ¿no? Entonces se tiene que reconfigurar nuevamente el sistema de salud para atender esa pandemia. Desafortunadamente, hemos tenido un sistema de salud que no ha sido capaz de atender al 100% de la población, no hemos podido llegar a todos los rincones del país. Y ahora imagínate una pandemia donde el nivel de contagio será muy alto y la capacidad de respuesta del sistema de salud no era tan alta. Entonces, por eso fue que al inicio de la pandemia había esos índices de mortalidad tan altos. Claro, Fausto, ¿y tú consideras que en la sociedad, el gobierno, aprendimos algo de toda esta pandemia? Yo esperaría que sí. Es difícil saberlo. Yo creo que debemos de aprender, sobre todo en la parte de salud, en la parte económica, porque hubo una implicación muy grande en la parte económica con la pérdida de empleos, el confinamiento que sufrimos y sobre todo la parte de salud, que es el tema que estamos tratando en esta mesa,
Yo creo que es tomar mayor responsabilidad como ciudadano, ¿no? El sector salud ha hablado desde hace mucho tiempo de poner al paciente en el centro, que todo tiene que girar en torno al paciente, pero creo que tiene que ir un poco más allá donde el propio ciudadano, y estoy hablando de ciudadano, no de paciente, desde antes de ser un enfermo, tiene que tomar una responsabilidad sobre su salud. Ser más preventivos, ¿verdad? Alimentación, ejercicio, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, creo que esa debería ser la mayor enseñanza, donde el ciudadano tome ese rol fundamental sobre el cuidado propio de salud. Por parte de gobierno, por parte de iniciativa privada, vimos que comenzaron o que hubo pues, arreglos entre ellos por atender el sector salud. Esta pues, situación de que trabajaran de la mano, iniciativa privada, gobierno, y nos referimos al sector salud, se había dejado, en algún momento se trató, después en esta pandemia se pudo hacer. Hoy, ¿cómo lo visualizas? ¿Hay elementos, hay estrategias para que esto pueda ser una realidad, no solamente por una crisis pandémica, sino en general? Esa es una muy buena pregunta, Marilena, yo creo que es una parte de las enseñanzas que nos deja la pandemia. Si hubieras preguntado en el sector salud público-privado hace 4 años que ese tipo de asociaciones se llevaran a cabo, te hubieran dicho, es un poquito difícil, hay que negociar, bla, bla, bla. Con la pandemia se llegó a un acuerdo precisamente para atender cierta población del sector público de salud a la parte privada. Y esa es una de las enseñanzas y esa es una de las cosas que se tienen que fomentar hacia adelante. Hay hay varias actividades que realiza el sector privado de salud, de eficiencia, de calidad, que deberían de trasladarse hacia el sector público, ¿sí? Yo creo que la otra parte que también es importante es todo el tema de innovación. A mí me gusta una frase que salió en el Foro Mundial Económico hace un par de semanas, hablando del tema de salud, donde decía, tenemos que ver la salud como inversión, no como costo. Nos hemos enfocado a minimizar los costos, a disminuir los precios de medicamentos, etc. Entonces, tenemos que verlo como una inversión y parte de esa inversión es tomar toda la innovación que hay en la parte de dispositivos médicos y de medicamentos para que sean también trasladados al sector público. Normalmente el sector privado de salud lleva la bandera en ese tema de innovación hacia tratamientos, medicamentos, pero el sector público queda un poquito rezagado y también es un poquito con la mecánica que tiene que llevarse a cabo. Tiene que ser aprobado por la COFEPRIS, después tiene que ser aprobado por la Secretaría de Salud para que pueda ser implementado en los diferentes sistemas de salud público que existen en México. ¿A qué se está enfrentando este gobierno y los que vienen para poder romper pues, ese vicio o esa distorsión que significa el poder acceder a precios más competitivos a lo último en materia de medicamentos? Gracias, Darío. Mira, yo por eso hablaba del tema de inversión y costo. Cuando te hablas de un corto plazo, estás hablando de menos de 12 meses, te enfocas en minimizar los costos. Cuando tú te vas a un periodo de tiempo más allá de 5 años, y te voy a poner un ejemplo, hay a lo mejor en el mercado 5 tipos de insulina. La quinta es la más cara, pero es la más eficaz. Si nos enfocamos a la más barata por temas de costo inmediato, puedes irte una que te da buenos resultados, pero no es tan eficaz. Y a lo mejor en un transcurso de 5 o 10 años tienes problemas en los ojos, tienes un problema de amputación de piernas, tienes un problema interno, que eso obviamente va a estresar el costo para la atención de salud de ese paciente. Esa es la parte de visión que se tiene que tomar en cuenta. Por eso hablaba yo del tema de inversión. A lo mejor en este momento puede ser más costoso esa insulina cara, innovadora, pero en un mediano y largo plazo, pues obviamente va a quitarle ese estrés. Digo, sabemos que el presupuesto de salud no hay dinero que alcance. Sí. Y yo creo que se tiene que tomar con esa visión. Claro. Fausto, y de manera, digamos que sucinta, ¿cuáles serían los retos que tiene el sector salud después de esta pandemia? Mira, hemos identificado 8, me quiero enfocar principalmente en 3 temas. Uno, se tiene que trabajar en el tema de desfragmentar el sistema de salud público mexicano. Tenemos varias instituciones que atienden a diferente población. Ese sector público de salud es el más importante en México, atendiendo cerca del 65-70% de la población. Entonces es uno de los retos y de la mano va todo el tema de digitalización,
El día de ayer estaba en la Cámara de Diputados viendo todo el tema de receta médica digital, que es parte de ese impulso. Cambio, ¿Por qué? Porque supongamos que el IMSS tiene el mejor hospital de cardiología, pero tú estás afiliado al ISSSTE porque trabajas en una institución de gobierno. No pueden acceder a ese hospital del IMSS, que sería la mejor atención. ¿Por qué? Porque no hay esa movilidad y porque hay esa fragmentación, ¿no? Y aunque lo hubiera, ahora el tema de mover todo tu expediente médico. Y eso conlleva riesgos y retos en temas de ciberseguridad, en temas de cuidado de información, ¿no? Que esa es otra parte que son oportunidades, pero también trae un reto a la par. Y yo creo que el último, que ya lo platicamos anteriormente, es el tema de la colaboración público y privada para la atención de salud en México. Hay recursos limitados en el sector público, hay buenas prácticas en el sector privado y creo que se puede hacer un trabajo conjunto para mejorar la calidad de la salud y la salud de los mexicanos. Fausto, platicabas hace un momento de la inversión que se requiere, que sea mayor, con el objetivo de que sea más preventiva y que no sea tan costoso en la economía de México. Estamos hablando qué tanto se tendría que incrementar y cuánto reduciría esa falta de prevención o esa falta de después me atiendo, ¿no? Que después sale muy costoso, no solamente para el bolsillo de los mexicanos, sino para un país. Claro. Digo, en los números que marca la OCDE, está hablando de que tiene que estar la inversión en el sector salud en cualquier país alrededor de entre el 7 y el 10% del PIB. México está rondando el 2.5, 3% del PIB, entonces hay un rezago en cuanto a inversión. Y sobre todo, inversión de nuevos hospitales, mantenimiento de los hospitales y la parte de innovación. Yo creo que esa es la parte crítica. Si logramos hacer eso, anticiparnos a las enfermedades, vamos a poder disminuir los costos. Esta pandemia también lo que nos generó, obviamente por la atención hacia la pandemia per se y el confinamiento, pues que muchos padecimientos crónico-degenerativos, llámese diabetes, cardiovasculares, etcétera, se pospusiera su atención. Entonces, una expectativa general, mundial, no es mexicana únicamente, es que ese tipo de enfermedades, digo, si tú ves los números, pareciera que disminuyeron los pacientes, el número de pacientes nuevos, pero la realidad es que no se han diagnosticado, no se han identificado. Y el problema de eso es que si una persona al inicio de la pandemia ya presentaba este tipo de problemas, va a ser atendida 2 o 3 años después. Y eso, volvemos al mismo tema, va a generar mayores costos al sector público y al sector privado. Pues Fausto Ávila, socio líder del sector salud en KPMG México, te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar esta noche. Un placer estar con ustedes y con todo su auditorio. Gracias. Buenas noches. Pues un enorme desafío el que encara el sector salud a 3 años de la pandemia, Darío, María Elena, sobre todo pues por todo lo que dejó, ¿verdad? El rezago que nos comentaba Fausto en muchos tratamientos, pero también pues avanzar hacia pues un sistema de salud más moderno, ¿no? La digitalización, la prevención, todo lo que conlleva. Así es, grandes retos no solamente para la sociedad, sino también gobierno, iniciativa privada. Es fundamental que se reorganice y se detone la inversión, porque si no volvemos a hacer un círculo donde no hay salida, ¿no? ¿Quién comienza, Darío? Pues es que históricamente han sido unas políticas públicas malas para el sector salud. Sí. En el momento en que ustedes los recordarán, dejamos de producir medicamentos en México, empezamos a importar. O sea, venimos arrastrando Se han cortado presupuestos problemas también. estructurales que nos han llevado pues, a este límite, ¿no? Y luego encima nos cae una pandemia con un sistema totalmente desarticulado y desorganizado. Sí. Ojalá hayamos aprendido la lección, ¿verdad? Después de 3 años. Ojalá que sí. Darío, María Elena, muchas gracias. Muy Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Rogelio. Y por supuesto, muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles. ADN 40, recuerda.